El sonido de los tacones de Vivian resonaba sobre el mármol como si cada paso fuera una sentencia. La mansión Rivers, imponente y bañada por la luz de la tarde, parecía una pintura de perfección, pero esa perfección ocultaba grietas invisibles, grietas que esa noche iban a abrirse hasta tragarlo todo. El reloj del salón marcaba las 6:12 cuando se escuchó un golpe seco. Un vaso cayó, se rompió y luego vino un grito. ¡Imbécil! La voz de Vivian era un látigo. No toques mis cosas. Frente a ella, un niño de piel oscura, delgado, con los ojos grandes y llenos de miedo, retrocedió tropezando con la alfombra. Se llamaba Ellie. Tenía apenas 8 años. Sus manos pequeñas temblaban mientras intentaba recoger los pedazos del vaso roto. «Lo siento, señora Vivian», susurró. «No fue mi intención». Ella levantó la mano y por un instante el niño creyó que iba a golpearlo. El silencio pesó. Solo el sonido de su respiración agitada llenaba el aire. «¿Cuántas veces tengo que repetirlo?», dijo ella con un tono venenoso. «Ustedes no tocan nada en esta casa, ni tú ni tu madre. ¿Entendido?». Ellie asintió con lágrimas que no se atrevía a dejar caer. Vivian suspiró con desprecio. Giró el rostro y se sirvió vino en una copa alta. «Un error más», murmuró, «y te aseguro que tú y tu madre estarán fuera antes del amanecer». El niño tragó saliva. Sus ojos se clavaron en el piso, en ese reflejo oscuro donde veía su rostro distorsionado. No entendía por qué la señora lo odiaba tanto. Solo quería ayudar, limpiar, hacer que su madre se sintiera orgullosa. Afuera, el cielo comenzaba a nublarse. Una tormenta se aproximaba y con ella algo mucho más fuerte que el viento. 2 horas antes, Jonathan Rivers había salido de su oficina. 58 pisos sobre la ciudad, desde su despacho de cristal. El millonario observaba la lluvia en el horizonte. Era viernes, un día que debía haber terminado con risas, no con cansancio. Pero algo dentro de él le decía que debía volver a casa. Un presentimiento extraño, casi como una advertencia. Apagó la pantalla, tomó las llaves de su Bentley y bajó al estacionamiento. Mientras conducía, el parabrisas dividía la lluvia en líneas perfectas. Jonathan no lo sabía, pero cada kilómetro lo acercaba a la verdad que rompería su vida en dos. De regreso en la mansión, Vivian caminaba de un lado a otro, copa en mano. «¿Dónde está tu madre?», preguntó con fastidio. «Fue al mercado, señora. Dijo que volvería pronto». «Por supuesto, siempre al mercado. Siempre desapareciendo cuando la necesito». Vivian se acercó a Ellie. Su sombra lo cubrió por completo. «¿Sabes cuánto cuesta este vino?», dijo levantando la copa. «Más de lo que tu madre ganará en 3 meses, y tú acabas de tirarlo». El niño tembló. «Yo no quería, se me resbaló el trapo». Ella rió, una risa hueca, cruel. «No importa. Las cosas caras no se mezclan con manos baratas». Dio un paso hacia él. El niño retrocedió. Un hilo de vino cayó al suelo. «Mira lo que hiciste otra vez», gritó ella, y empujó la copa contra el piso. El vidrio estalló. Ellie cerró los ojos, cubriéndose con los brazos, y justo en ese momento, la puerta principal se abrió. El sonido del metal de las llaves, la voz grave de un hombre. «¿Qué demonios está pasando aquí?». Vivian se giró, congelada. Jonathan estaba en la entrada, empapado por la lluvia, con la mirada fija en la escena, el niño en el suelo, el vino, el cristal, el miedo. «Jonathan», empezó ella, «esto no es lo que parece». Él no dijo nada, solo dio un paso más y miró a Eli. «¿Estás bien, hijo?». El niño lo miró, sin entender si debía hablar o callar. «Sí, señor». Vivian se apresuró a intervenir. «Este niño es un desastre, Jonathan. Rompió una copa, ensució el piso y...» «¿Le gritaste?», interrumpió él. «¿Qué?». «Te pregunté si le gritaste». Ella rió con nervios. «Por favor, cariño, no exageres. Solo lo estaba corrigiendo». Jonathan se agachó y tomó al niño del hombro. «¿Te lastimaste?». Eli negó con la cabeza, pero su cuerpo hablaba distinto, encogido, rígido, como quien teme otro golpe.
Jonathan lo entendió todo sin más palabras. «Ve a tu habitación, Eli. Espera a tu madre». El niño asintió y se fue corriendo. Cuando quedaron solos, Vivian cruzó los brazos. «No puedes dejar que esa gente haga lo que quiera, Jonathan». «¿Esa gente?», repitió él, casi sin creer lo que oía. «Sí, los que trabajan para nosotros. Siempre creen que el dinero crece en los árboles, que merecen lo mismo que nosotros». Él respiró profundo. «Vivian, ese niño tiene 8 años. 8. Y tú hablas de él como si fuera basura». Ella sonrió con desdén. «Tú no entiendes. Crecí aprendiendo que si no los mantienes en su lugar, te roban, te usan, se aprovechan de tu compasión». Jonathan la miró en silencio. Su mente viajó al pasado, a los años en que él también había sido esa gente, cuando no tenía más que una mochila y sueños imposibles, cuando limpiaba mesas para pagar sus estudios. «¿Sabes, Vivian?», dijo despacio, «mi padre solía decir que el verdadero carácter de una persona se ve en cómo trata a quien no puede devolverle nada». Ella giró los ojos. «Por favor, no empieces con tus discursos de moral barata». «¿Barata?», repitió él con voz baja pero cortante. «Barata es tu compasión cuando nadie está mirando». Ella frunció el ceño. «¿Qué insinúas?». «No insinúo nada. Lo vi». Se acercó al bar, sirvió un vaso de agua y lo dejó frente a ella. «Bébelo, te hará bien». «¿Ahora me das órdenes?». «No, te doy la oportunidad de pensar». La lluvia golpeaba los ventanales con fuerza. Jonathan se quedó mirando el reflejo de ambos en el vidrio. Un matrimonio perfecto desde fuera. Dos almas rotas desde dentro. «¿Sabes qué es lo peor, Vivian?», dijo al fin. «Que ni siquiera pareces arrepentida». «¿Y por qué lo estaría? Ese niño no es mi hijo». «No, pero eres humana, ¿no?». Ella rió con frialdad. «Ser humana no paga las cuentas, Jonathan». Él la observó unos segundos, y entonces dijo algo que cambió el aire por completo. «Quiero que mañana mismo Carmen y Eli dejen de trabajar aquí». Vivian sonrió satisfecha. «Por fin dices algo sensato». «No lo entiendes», respondió él. «No porque los despida, sino porque ellos no deben seguir viviendo entre monstruos». El color se le fue del rostro. «¿Monstruos? ¿A mí me llamas así? Tú te lo ganaste». Vivian levantó la voz. «He soportado tus ausencias, tus viajes, tus empleados inútiles, y ahora me hablas así por un niño». Jonathan no respondió, solo caminó hacia la puerta. «Esta conversación termina aquí. Mañana empieza otra historia», y salió bajo la lluvia sin mirar atrás. Esa noche, mientras la tormenta caía con rabia, Eli despertó asustado por los truenos. Desde la ventana, vio a Jonathan de pie en el jardín, empapado, con el teléfono en la mano. Hablaba con alguien, pero no se escuchaban las palabras. El niño pensó que estaba enojado, pero no. Jonathan estaba planeando justicia. La lluvia seguía cayendo como si el cielo quisiera limpiar lo que los hombres ensuciaban. Jonathan no había regresado a la mansión. Conducía sin rumbo, con las luces del coche cortando la oscuridad de la autopista. Cada gota en el parabrisas era un pensamiento, una duda, una herida abierta. Vivian, la mujer que había amado, la que había defendido ante todos, había mostrado su verdadero rostro frente a un niño que no tenía nada, excepto una sonrisa que el miedo había apagado. Jonathan estacionó en la orilla del camino, apoyó la frente en el volante y cerró los ojos. Recordó cuando conoció a Vivian, la risa perfecta, los modales, el encanto falso que escondía ambición. Recordó la boda, las promesas, los brindis, y recordó también las primeras grietas, las palabras crueles a los empleados, las miradas de superioridad, pero él las ignoró. Creyó que el amor podía pulir incluso las piedras más duras. Esa noche entendió que algunas piedras están huecas por dentro. Sacó su teléfono y marcó un número que no usaba hacía años. «Santana», dijo una voz al otro lado, ronca, firme. «Jonathan Rivers». «Vaya, viejo amigo, pensé que no volverías a llamarme. Necesito tu ayuda». «¿Problemas legales?». «No». «Morales». El silencio de Santana fue corto, pero cargado. «Te escucho». Jonathan le contó todo, cada palabra, cada gesto, cada lágrima contenida. Santana no lo interrumpió, solo respiraba al otro lado. «¿Y qué piensas hacer, Jonathan?», preguntó al final. «No lo sé aún, pero no pienso quedarme de brazos cruzados mientras el mal se disfraza de elegancia bajo mi techo». «Entonces vas a necesitar
necesitar pruebas. Y calma, la justicia sin estrategia es solo impulso. Jonathan asintió en la oscuridad. Lo sé, y esta vez, Santana, no pienso cometer el error de perdonar antes de que se arrepientan. A la mañana siguiente, el cielo amaneció gris, con esa luz pálida que precede a las decisiones inevitables. Vivian desayunaba sola. Llevaba gafas de sol dentro de la casa, como si quisiera ocultar los ojos de alguien. Cuando Jonathan entró en el comedor, el silencio fue más pesado que las palabras. «Llegaste temprano», dijo ella sin mirarlo. «Nunca me fui del todo», respondió él. Vivian fingió una sonrisa. «Espero que hayas dormido lo suficiente para entender que exageraste anoche». «No dormí. Y sí, entendí. Entendí más de lo que querías mostrarme». Ella soltó la taza con un golpe suave. «Jonathan, por favor, no hagamos un drama por un simple accidente». «¿Accidente?», repitió él con una calma que la inquietó. «Le gritaste, lo humillaste, lo hiciste llorar. ¿Eso es un accidente?». Vivian se encogió de hombros. «No dramatices. A veces hay que ser dura para enseñar respeto». «¿Y quién te enseñó a ti lo que es el respeto?», preguntó él con una frialdad que heló el aire. Vivian apretó la mandíbula. «No voy a discutir. Tengo una reunión en el club». Tomó su bolso y caminó hacia la salida. Jonathan la dejó ir, pero su mirada la siguió hasta que el sonido de los tacones desapareció. Cuando quedó solo, sacó su celular y revisó las cámaras de seguridad. Vivian había olvidado algo. Jonathan controlaba cada rincón de esa casa, incluso los pasillos que ella creía privados. Y ahí estaba, en la grabación de la noche anterior, Vivian gritando, empujando al niño, arrojando el vaso, y la voz temblorosa de él y diciendo «lo siento». Jonathan pausó el video. Su reflejo en la pantalla lo miró de vuelta, y por primera vez no se reconoció. Guardó el archivo y lo envió a Santana. El mensaje decía «esto no es venganza». Es verdad. Esa tarde, Carmen regresó del mercado y encontró la casa en un silencio tenso. Jonathan estaba en el estudio, de pie, mirando un retrato colgado en la pared, Vivian sonriendo en una gala. «Señor Rivers», dijo Carmen con voz baja, «quería agradecerle por anoche». «No me agradezca», respondió sin volverse. «Lamento no haber estado antes». Carmen bajó la mirada. «Mi hijo no durmió. Tiene miedo de que lo despidan». Jonathan se giró y sus ojos mostraban cansancio, pero también decisión. «Eli no se va a ningún lado». «Gracias, señor». «No sé cómo». «No lo diga. El respeto no se agradece». «Se devuelve». Ella asintió con los ojos brillando. «¿Y la señora Vivian?» «Ella todavía no sabe quién soy realmente», dijo él casi en un susurro. Esa noche, Jonathan fue al despacho de su abogado. Santana lo esperaba con una carpeta gruesa sobre la mesa. «Aquí tienes», dijo entregándole los documentos. «Registros, propiedades, inversiones. Todo lo que está a nombre de ella». Jonathan los revisó con calma. «Perfecto. ¿Qué piensas hacer?» «Nada ilegal. Solo verdad». Santana sonrió con una mezcla de respeto y miedo. «Conozco esa mirada. Es la misma que tenías cuando tomaste tu primera empresa. Solo que esta vez», dijo Jonathan, «no busco ganancia. Busco justicia». Mientras tanto, Vivian disfrutaba de su almuerzo en el club. El sonido de las copas, las risas falsas, el perfume caro, todo era apariencia, y ella lo sabía. Entre las mujeres de la alta sociedad, cada palabra era una daga disfrazada de cumplido. «Querida Vivian», dijo una de ellas, «¿no vas a contarnos cómo lograste que tu esposo financie ese nuevo proyecto de caridad?» Vivian sonrió, cruzando las piernas. Cuando uno tiene clase, las puertas se abren solas. Las demás rieron, pero una de ellas, Clara Mendoza, la observó con atención. Clara había escuchado rumores, pequeños susurros, sobre cómo trataba al personal, sobre su carácter. Y en ese instante, mientras Vivian hablaba de dignidad y valores, una sombra cruzó la mente de Clara. Hay algo roto detrás de esa sonrisa. De regreso a casa, Vivian encontró la puerta del despacho de Jonathan cerrada, golpeó 2 veces. «¿Puedo pasar?» «Claro». Entró con paso firme, fingiendo seguridad. «¿Sigues molesto?» «No, estoy ocupado». «¿Con qué?» «Con la verdad». Ella arqueó una ceja. «Otra de tus frases filosóficas». «No, solo la introducción
reproducción de algo que cambiará nuestra vida, Jonathan. Abrió el laptop y giró la pantalla hacia ella. El video comenzó a reproducirse. Vivian se quedó petrificada. Su propia voz llenó la habitación. Imbécil, no toques mis cosas. El sonido del vaso rompiéndose. El llanto del niño. Vivian llevó la mano a la boca. ¿Dónde conseguiste eso? De las cámaras que tú misma pediste instalar para sentirte segura. Ella se levantó de golpe. Jonathan, fue un mal día. Estaba cansada. Ese niño es un niño, la interrumpió. Solo eso. Vivian empezó a llorar, pero sus lágrimas no eran de culpa. Eran de miedo. ¿Vas a mostrarlo? No necesito mostrar nada. La verdad no necesita testigos. Ella lo miró con desesperación. Por favor, no arruines nuestra vida por esto. Nuestra vida ya se arruinó el día que pensaste que el valor de una persona se mide por el color de su piel. Vivian respiró hondo. ¿Qué vas a hacer? Jonathan cerró la laptop. Voy a dejar que el mundo decida quién eres. Esa noche, Jonathan publicó el video en un foro cerrado del banco donde trabajaba Vivian como directora de relaciones públicas, no con su nombre, solo con el título: Así se comporta una mujer de la alta sociedad cuando nadie la ve. En menos de una hora, el video se compartió cientos de veces. Los empleados comenzaron a reconocer su voz. Los mensajes volaban de un teléfono a otro, y cuando Vivian despertó al día siguiente, su nombre ya era tendencia. En la mansión, el teléfono no dejaba de sonar. Periodistas, socios, amigos fingiendo sorpresa. Vivian se encerró en su habitación. Jonathan estaba en el jardín, en silencio, con Ellie ayudándole a plantar un árbol. ¿Por qué planta árboles, señor?, preguntó el niño. Porque el mundo necesita más raíces y menos máscaras. Ellie sonrió sin entender del todo. ¿Y este árbol, cómo se llama? Jonathan lo pensó un momento. Se llama Esperanza. Mientras tanto, Vivian recibía llamadas de sus abogados. Señora Rivers, la Junta ha decidido suspenderla. ¿Suspenderme? ¡Soy la cara del banco! Lo era. Colgó el teléfono y arrojó el móvil contra la pared. Las lágrimas corrieron, pero no por remordimiento, sino por orgullo herido. Bajó corriendo las escaleras. Jonathan la esperaba en el salón. ¿Feliz ahora?, gritó ella. Me destruiste. No, respondió él con calma. Te destruiste sola. Yo solo encendí la luz. Ella lo abofeteó. Él no se movió. Ya no tienes nada que perder, Vivian, dijo él suavemente. Quizás sea el mejor momento para aprender a ser humana. Vivian cayó de rodillas. Por primera vez, el silencio fue sincero. Al caer la noche, Jonathan observó el árbol recién plantado desde la ventana. Ellie dormía. Carmen tejía en la sala. Y la casa, por primera vez en años, se sentía en paz. Pero en el corazón de Jonathan, algo seguía latiendo con fuerza. No quería solo justicia. Quería redención. No para Vivian, sino para todos los que alguna vez fueron humillados por el poder. Y esa misión apenas comenzaba. El amanecer llegó sin canto de pájaros. Solo el rumor distante de la lluvia que aún no terminaba de irse. En la mansión Rivers, las cortinas seguían cerradas, como si la casa misma se avergonzara de lo ocurrido. El eco del escándalo se había extendido más allá de las paredes, más allá del vecindario, más allá incluso del país. Los periódicos titulaban: Directora de banco humilla a niño trabajador en su propia casa. Las redes ardían. El nombre de Vivian Rivers se había convertido en sinónimo de arrogancia, de crueldad, de todo lo que la sociedad fingía rechazar, pero consumía con morbo. Jonathan, sin embargo, no miraba noticias. No necesitaba hacerlo. Sabía que la verdad, una vez liberada, no vuelve a su jaula. Estaba en el estudio, revisando documentos, mientras Carmen servía café. Señor Rivers, dijo ella con voz baja, la señora no ha comido en todo el día. No tengo control sobre eso, Carmen. Lo sé, pero sigue siendo su esposa. Jonathan levantó la vista. Sus ojos mostraban un cansancio que iba más allá del físico. No, lo fue. Y ese es precisamente el problema. Carmen asintió en silencio, dejó la taza sobre la mesa y se fue, dejando a Jonathan con sus pensamientos. En la habitación del piso superior, Vivian yacía en la cama con la mirada perdida. Su teléfono vibraba sin parar, pero ya no respondía. Cada llamada era una nueva caída, una nueva humillación. En un solo día había perdido su trabajo,
sus amistades y la reputación que tanto le costó construir. Intentó recordar cuando comenzó a convertirse en aquello que todos ahora odiaban. Tal vez fue el miedo, tal vez la inseguridad disfrazada de soberbia. Tal vez la costumbre de creer que el poder otorga permiso para olvidar la compasión. Pero ya era tarde. Se levantó, caminó hasta el espejo y se observó detenidamente. La mujer del reflejo no se parecía en nada a la que había soñado ser. Se quitó las joyas, una a una, y las dejó caer sobre el tocador. Cada sonido metálico era como un juicio, una cadena menos, pero también una parte de su identidad derrumbándose. Bajó las escaleras lentamente. Jonathan la vio acercarse. Ella no hablaba, solo extendió una carta. «¿Qué es esto?», preguntó él. «Mi renuncia a todo». «¿Y qué significa todo?». «A la vida que construimos sobre mentiras. A la mujer que ya no soy». Jonathan la observó en silencio. «¿Esperas que te perdone?». «No», susurró ella. «Espero que dejes de odiarme». Él se acercó. «Nunca te odié, Vivian. Solo dejé de admirarte». Las lágrimas que ella había contenido durante días finalmente cayeron. Pero no hubo abrazo, ni consuelo, ni redención. Solo una despedida sin palabras. Esa misma tarde, Jonathan tomó una decisión. Llamó a Santana. «Quiero crear algo», dijo, «pero no para mí». «¿Qué tipo de algo?». «Una fundación, en memoria del respeto, para que ningún niño vuelva a pasar lo que pasó Eli». Santana sonrió al otro lado del teléfono. «Sabía que harías algo así». «¿Tienes nombre?». «Sí», dijo Jonathan mirando al jardín, donde Eli jugaba bajo el sol. «Raíces de Esperanza». La noticia del proyecto se extendió rápido. No era común ver a un multimillonario usar su fortuna para algo más que su imagen. Los periodistas lo buscaban, pero Jonathan evitaba las cámaras. «No quiero fama», decía, «quiero cambio». Mientras tanto, Vivian desapareció de la vida pública. Algunos decían que se había ido a Europa, otros que vivía en una casa modesta, lejos de la ciudad. Nadie lo sabía con certeza. Jonathan tampoco preguntó. A veces, el silencio es la única forma de cerrar una historia. Una semana después, la fundación abrió sus puertas. Niños de diferentes barrios llegaron con sus madres, buscando oportunidades, becas, alimentos, refugio. Jonathan los recibía uno por uno. Eli, vestido con una camisa blanca nueva, repartía cuadernos con su sonrisa tímida. «¿Te gusta ayudar, hijo?», preguntó Jonathan. «Sí, mi mamá dice que cuando ayudas, Dios sonríe». «Tu mamá tiene razón». Ese día, por primera vez, el millonario sintió que su riqueza tenía sentido, pero la paz nunca llega sin precio. 3 días después, un sobre sin remitente apareció en su escritorio. Dentro, una carta con tinta corrida y una sola línea escrita a mano. «A veces, la vergüenza es peor que la muerte». Jonathan sintió un escalofrío. Reconoció la caligrafía. Sin pensarlo, salió de la oficina y condujo directo hacia la antigua mansión. Las puertas estaban abiertas. El interior, en penumbra. El perfume de Vivian aún flotaba en el aire, mezclado con el olor del vino y el polvo. Sobre la mesa, un vaso medio lleno, y al lado la copa rota. Jonathan caminó con pasos lentos, hasta el salón donde todo había comenzado. Allí, sobre el piano, encontró otra carta. La abrió con manos temblorosas. «Jonathan, no busco perdón ni compasión. Solo quería que entendieras que el odio no me destruyó. Lo hizo la vergüenza. No supe amar, no supe respetar, y ahora ya no sé existir. Cuida de Eli, cuida de Carmen, cuida de ti. Adiós, Vivian». El silencio pesó más que cualquier sonido. Jonathan la encontró en el jardín, junto al árbol que habían plantado juntos años atrás. Estaba allí, inmóvil, pálida, con el viento moviendo su cabello rubio, como si la tierra misma la despidiera. A su lado, una botella vacía y una flor blanca entre sus dedos. El funeral fue discreto. Pocas personas asistieron, algunos por respeto, otros por curiosidad, y unos pocos porque aún creían en la posibilidad de un alma redimida. Jonathan no dijo palabras frente al ataúd. Solo colocó una pequeña placa con una frase: «Aquí descansa quien aprendió tarde lo que otros enseñan
acompañan con silencio. Carmen y Eli lo acompañaron. El niño tomó su mano con fuerza. ¿Ella está en el cielo, señor? Jonathan respiró hondo. No lo sé, Eli, pero si hay un lugar donde las almas se curan, espero que sí. Los días pasaron, pero la tristeza no lo derrumbó. Jonathan sabía que debía seguir. Cada historia, incluso las más dolorosas, tiene un propósito. La fundación creció en pocos meses. Cientos de familias recibieron apoyo. Niños que antes limpiaban autos, ahora iban a la escuela. Mujeres que no tenían voz, aprendían a hablar en público, a defender sus derechos, a ser escuchadas. Y en una de esas tardes, mientras revisaba los informes, Jonathan vio a Eli entrar con una libreta. ¿Qué traes ahí, hijo? Un dibujo. ¿Puedo verlo? Eli se acercó y le mostró una hoja llena de colores. Era un árbol, grande, fuerte, con raíces profundas y una palabra escrita debajo. Familia. Jonathan sonrió. ¿Y quiénes son estas personas aquí? Preguntó señalando las figuras. Usted, mi mamá y yo. Eli lo dijo con tanta naturalidad que a Jonathan se le quebró la voz. Y ese sol arriba. Es ella, susurró el niño. La señora Vivian. Mamá dice que el sol brilla para todos, incluso para los que se equivocan. Jonathan miró el dibujo por largo rato. A veces, la verdad duele tanto que uno olvida que el perdón no es debilidad, sino libertad. Guardó el dibujo en una carpeta. Esa noche lo enmarcaría y lo colgaría en su oficina. Pasaron los años. Fundación Raíces de Esperanza se convirtió en un movimiento nacional. Jonathan rara vez hablaba de su pasado, pero cuando alguien le preguntaba por qué había empezado todo, respondía lo mismo. Porque un día vi a un niño llorar por culpa de un adulto que olvidó su humanidad. Y no quise volver a ver eso nunca más. Eli creció. Estudió con una beca completa y terminó dirigiendo la misma fundación que lo había salvado. Carmen envejeció tranquila, sabiendo que su hijo era la prueba viviente de que el respeto cambia destinos. Y Jonathan, ya con el cabello canoso, se retiró a vivir en una casa sencilla, rodeado de árboles. Cada mañana salía al jardín, regaba el primer árbol que había plantado con Eli y susurraba: «Gracias por recordarme quién era». Cuando casi lo olvido, el árbol, ahora enorme, se inclinaba con el viento como si respondiera: el tiempo, ese juez silencioso que no se equivoca, había pasado con lentitud, pero sin detenerse. 5 años después de aquella tormenta, el apellido Rivers ya no era sinónimo de riqueza, sino de respeto. El hombre que una vez dirigió imperios financieros, ahora caminaba entre la gente sencilla, con la humildad de quien aprendió que el verdadero poder no se mide en dinero, sino en la huella que dejas en los demás. Jonathan vivía lejos de la ciudad, en una casa modesta, cerca de un lago. Las paredes, cubiertas de fotografías, niños sonriendo, madres abrazando, jóvenes recibiendo becas. Cada imagen era un recuerdo, un pedazo de redención, una historia que había nacido de una tragedia. Cada mañana, al despertar, abría las ventanas y dejaba entrar la luz. Y frente a él, el árbol que había plantado con Eli, grande, fuerte, cubierto de hojas verdes que parecían murmurar con el viento. Ese árbol, pensaba, no era solo un símbolo, era una promesa cumplida. Eli, ahora de 17 años, llegaba corriendo desde el pueblo con una mochila llena de papeles. «Señor Rivers», gritaba mientras subía la colina, «traigo las cartas de los nuevos becarios». Jonathan sonrió. «¿Cuántos son esta vez?» 30, señor. 30 niños de diferentes provincias. Algunos nunca habían salido de sus pueblos. Jonathan tomó las cartas y las colocó sobre la mesa del porche. 30 futuros, dijo. 30 oportunidades de romper el ciclo. Eli asintió, con esa mirada serena de quien ha visto la oscuridad, pero elige la luz. ¿Sabe? A veces pienso en la señora Vivian. Jonathan lo miró, sorprendido. ¿Por qué? Porque si ella no hubiera hecho lo que hizo, tal vez usted nunca habría creado esto. Es cierto, respondió Jonathan con voz baja. A veces, el mal no se destruye, se transforma. El joven sonrió. Mi mamá siempre dice que Dios usa los errores humanos para escribir historias perfectas. Y tiene razón, dijo Jonathan, apoyando una mano en su hombro. Las heridas pueden doler toda la vida, pero si las usas bien, se convierten en alas. Esa tarde, un periodista local llegó a entrevistarlo. Era joven, curioso, con esa mezcla de respeto y admiración
pasión en la mirada. Señor Rivers, preguntó mientras encendía la grabadora, ¿cómo empezó todo? Jonathan se quedó en silencio unos segundos, mirando hacia el horizonte. Todo comenzó con un grito, uno que nunca debería haberse escuchado. ¿Un grito? Sí. De un niño que pedía perdón por algo que no debía. El periodista bajó la cabeza. Y desde entonces, usted decidió cambiar el mundo. No, corrigió Jonathan. Solo decidí empezar por una persona. A veces eso basta. El joven periodista sonrió. ¿Y qué le diría a quienes aún creen que el dinero lo es todo? Jonathan respondió sin dudar. Les diría que el dinero puede comprar comodidad, pero nunca respeto. Que el lujo sin empatía es solo ruido. Y que el alma más pobre no es la que no tiene, sino la que no siente. El periodista guardó silencio. Sabía que esas palabras vivirían más que la entrevista. Al caer la noche, la casa se llenó de voces. Era la inauguración del nuevo centro educativo de la Fundación Raíces de Esperanza. Voluntarios, maestros y familias habían llegado desde todos los rincones. Niños corrían por los pasillos, riendo, sin imaginar que estaban caminando sobre el resultado de una historia que casi terminó en tragedia. Jonathan subió al pequeño escenario improvisado en el patio. El micrófono vibró con su voz grave. Hace años vi cómo la arrogancia destruye lo que el amor intenta construir. Vi cómo una persona puede perderlo todo por olvidar que todos nacemos iguales. Y entendí algo que cambió mi vida. La dignidad no se compra, se demuestra. El público escuchaba en silencio. Elí estaba entre ellos, con los ojos brillando de orgullo. Jonathan continuó. No estamos aquí para juzgar el pasado, sino para sembrar el futuro. Cada niño que entra por esas puertas tiene una historia, y cada historia merece respeto, porque cuando el respeto muere, muere la humanidad. Los aplausos fueron suaves al principio, luego crecieron hasta llenar el aire. Jonathan bajó del escenario con el corazón pesado, pero tranquilo. Había cumplido su misión. Esa noche, mientras todos celebraban, Jonathan se alejó hacia el lago. La luna se reflejaba en el agua, igual que aquella noche de la tormenta. Años atrás, escuchó pasos detrás de él. Era Carmen. Sabía que te encontraría aquí, dijo ella. Jonathan sonrió. Los viejos hábitos no mueren, ¿eh? No cuando son buenos. Ella se sentó a su lado. Tu vida cambió a muchos, Jonathan. La tuya también. No tanto como la tuya. Ella lo miró con ternura. Pero dime, ¿alguna vez lograste perdonarla? Él miró el reflejo de la luna. El agua se movía lentamente, como si dudara en responder. Creo que sí, no porque lo mereciera, sino porque yo necesitaba soltar. El odio es un peso que te roba la paz incluso cuando tienes razón. Carmen asintió. A veces pienso que Dios la puso en tu camino solo para revelarte lo que eras capaz de hacer. Tal vez, dijo él. A veces los peores capítulos terminan siendo los más necesarios. Ambos se quedaron en silencio, escuchando el canto lejano de los grillos. No hacían falta más palabras. Días después, Jonathan recibió una carta sin remitente. El sobre, viejo y amarillento, tenía una caligrafía que no reconoció al principio. La abrió. Dentro había una hoja con tinta azul, escrita por una mano temblorosa. Señor Rivers, soy la madre de una mujer llamada Vivian. He leído sobre su fundación, sobre el niño al que ayudó y sobre el cambio que provocó en tantas vidas. Quiero que sepa algo. Mi hija creció viendo desprecio, porque eso fue lo que yo le enseñé sin darme cuenta. Yo también la humillé, la comparé, la hice sentir que el amor debía ganarse con poder. Y aunque ella se fue con errores, usted la hizo enfrentarse a sí misma. Gracias por no odiarla. Gracias por enseñarle a mi nieta, porque sí, la tenía, que la bondad existe. Con gratitud, Evelyn Harper. Jonathan dobló la carta con cuidado. Las lágrimas que no había derramado en años comenzaron a caer, silenciosas, puras. Era como si el universo cerrara el círculo con una sola palabra. Perdón. El tiempo siguió su curso. Jonathan envejeció en paz, rodeado de jóvenes que lo llamaban maestro, padre, ejemplo. Cada historia que escuchaba era un espejo de lo que alguna vez fue, dolor convertido en propósito. Una mañana, cuando el sol apenas
apenas asomaba entre las montañas, salió al jardín con una taza de café. El árbol estaba enorme, lleno de vida. El viento soplaba suave, moviendo las hojas como si susurraran su nombre. Eli, ya adulto, se acercó. «¿Le traje algo?», dijo. Jonathan levantó la vista. Era una pequeña placa de bronce. El joven la colocó al pie del árbol. Aquí comenzó la historia, que cambió muchas vidas, porque un solo acto de respeto puede transformar el mundo. Jonathan acarició la inscripción con la mano, sonrió. «Entonces, hijo, hemos hecho algo bien, hemos hecho historia». «Señor», ambos se quedaron mirando el árbol. El silencio no era vacío, era gratitud. Aquella tarde, Jonathan se sentó en su escritorio y escribió una última carta. No para alguien en particular, sino para todos. Su letra era firme, pausada, como su voz. «Querido lector, si estás leyendo esto, quiero que recuerdes algo. El respeto no es una palabra, es una acción. No se enseña con discursos, sino con ejemplo. Cada vez que humillas, rompes algo que no puedes reparar. Y cada vez que eliges entender, sanas algo que no sabías que estaba roto. No esperes perderlo todo para valorar lo que importa. La vida te pondrá a prueba, te arrebatará certezas, te mostrará tu propio reflejo. Pero si eliges mirar con el corazón, incluso el dolor puede convertirse en tu mayor maestro». Con gratitud, Jonathan Rivers dejó la carta sobre el escritorio, junto al dibujo que Eli le había regalado años atrás. Luego miró por la ventana una vez más. El sol caía lento, tiñendo el cielo de oro y naranja, y por un momento juraría haber visto entre las ramas del árbol una silueta familiar, sonriendo bajo la luz. Era Vivian, o tal vez solo su memoria. Pero en ese instante entendió que el alma no muere cuando aprende a amar de verdad. Años después, cuando Jonathan ya no estaba, el árbol seguía allí, más alto, más fuerte, más vivo que nunca. Los niños jugaban bajo su sombra y cada visitante que leía la placa sentía algo distinto. Unos lloraban, otros sonreían, pero todos comprendían el mensaje, porque la historia de Jonathan, Vivian, Carmen y Eli no era solo suya. Era la historia de todos los que alguna vez se sintieron pequeños frente al desprecio. La historia de los que fueron juzgados, heridos, olvidados, y aún así eligieron no endurecer el corazón. Y al final, eso era lo que Jonathan siempre quiso enseñar, que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que inspiras, porque cuando ayudas a un alma a levantarse, el mundo entero se eleva contigo. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like y suscríbete a La Voz del Cambio. Cada historia aquí nace del alma, y cada alma merece ser escuchada.